A lo largo de la historia ha surgido estructuras misteriosas en todo el mundo, construidas por civilizaciones antiguas, cuyos conocimientos y habilidades permanecen más allá de nuestra plena comprensión. Desde enormes círculos de piedra hasta ciudades subterráneas ocultas, estos sitios impresionantes continúan confundiendo a científicos, arqueólogos e historiadores por igual. El verdadero propósito y los métodos detrás de su creación siguen siendo un misterio. Hoy nos sumergimos en 15 de las estructuras más desconcertantes jamás descubiertas y de las cuales se esconden secretos que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Número 15. Los geoglifos de Estepa en Kazajistán. Descubiertas a través de imágenes satelitales, estas enormes obras de tierra presentan una serie de formas geométricas en círculos de los cultivos cuadrados, esvásticas y figuras similares a animales, serpientes y ciervos. Estos diseños antiguos son tan grandes que solo pueden apreciarse en su totalidad desde arriba, aumentando la sensación de asombro que rodea su propósito y origen, convirtiéndolos en uno de los sitios más desconcertantes jamás encontrados por el hecho de que probablemente fueron creados hace unos 8.000 años. En esa época los únicos humanos conocidos en esta región eran tribus nómadas de la Edad de Piedra, por lo que los investigadores luchan por explicar cómo estas primeras personas, sin herramientas modernas y sin perspectivas de áreas, pudieron haber creado patrones tan precisos e intrincados a lo largo de distancias tan vastas. Los diseños a gran escala desafían nuestra comprensión de lo que los primeros humanos eran capaces de hacer. Algunos científicos especulan que estos geoglifos podrían haber sido creados con fines de ceremonias espirituales o utilizados para comunicarse. Incluso podrían ser marcadores de eventos astronómicos importantes. Se cree que pueden estar relacionados con estrellas, cuerpos celestes o movimientos del Sol, actuando como calendarios astronómicos. A pesar de las múltiples investigaciones en el sitio, las respuestas siguen sin estar claras. Incluso la NASA, que ha tomado imágenes del lugar, admite que el misterio continúa eludiéndolos de la realidad. Número 14. Las líneas de Nazca. Son una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas del mundo. A primera vista y desde el suelo, parecen simples líneas y formas grabadas en la tierra, pero cuando se observan desde el cielo, se observa la verdadera escala y complejidad. Esto se sabe por la perspectiva de pilotos comerciales que lo vieron por primera vez en la década de 1920. Estos geoglifos son líneas que se extienden a lo largo de más de 80 kilómetros del desierto de Nazca, formando cientos de figuras geométricas, animales, plantas e incluso seres imaginarios creados hace más de 2000 años por la cultura preincaica. Estas líneas fueron creadas quitando piedras rojas que cubran la superficie del desierto. Estos diseños se extienden por cientos de metros. El más famoso es la figura de un colibrí de casi 100 metros de largo. Estas imágenes suelen apreciarse en su totalidad, por su gran tamaño, solamente desde el aire. Los investigadores se preguntan cómo pudieron haber sido creadas por su gran dimensión, por lo que esto es un gran misterio. Por lo que se cree que el propósito pudo haber sido un ritual vinculado con los dioses o deidades del pueblo. Nazca, otras especulaciones, son teorías fantasmales o bien sugerencias de astronomía antigua y teorías de participación extraterrestre. Número 13. Las piedras verticales de Callanish, ubicadas en la isla de Lewis en los exteriores de Escocia, son una reliquia cautivadora del pasado distante. Estas antiguas piedras son el icono de más de 2000 años, erguido orgullosamente en las salvajes y cubiertas tierras de Escocia. Evoca una sensación de asombro y curiosidad. Han sido parte del folclore y misticismo de la región. Las piedras forman un círculo de 13 pilares verticales, y cada uno mide más de 3 metros de altura. Rodea un monolito central, formando un patrón cruciforme. Se cree que estas piedras fueron utilizadas para rituales, a finales del Neolítico y principios de la Edad de Bronce. El sitio fue abandonado alrededor del año 1000 a.C. y posteriormente enterrado bajo tumba hasta su descubrimiento en 1857.
Estudios arqueológicos revelan que pudo haber funcionado como observatorio astronómico o calendario celeste, ya que cada 180 años la trayectoria de la Luna pasaría rozando por las colinas del sur, creando un acontecimiento celestial que podría haber sido profundamente significativo. Los acontecimientos de los ciclos lunares habrían otorgado gran autoridad a quienes monitorean los cielos, proporcionando información sobre los cambios estacionales como el solsticio de invierno. El propósito preciso sigue siendo un misterio, y el folclore ha tejido sus propios cuentos alrededor de estas piedras. Número 12. Stonehenge, Inglaterra. Situado en las llanuras de Inglaterra, siguen siendo uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos y misteriosos del mundo. Construido hace unos 4.600 años, y su propósito sigue siendo desconcertante a los que lo estudian, ya que los antiguos constructores no dejaron registros escritos. El monumento está formado por piedras macizas en círculo y de dos tipos distintos: las grandes piedras sarsen y las piedras azules, más pequeñas, traídas de Gales. Su construcción requirió un esfuerzo inmenso, ya que algunas pesan hasta 25 toneladas. Con el tiempo han surgido numerosas teorías sobre su propósito. Algunos creen que algún mago transportó las piedras desde Irlanda, mientras que otras leyendas vinculan el monumento con los daneses o un templo romano. Las teorías más recientes dan lugar al aterrizaje de una nave espacial o un símbolo de fertilidad. Pero las investigaciones arqueológicas han proporcionado explicaciones más fundamentadas, que sirvió como un sitio religioso y alineación con el sol y la luna, utilizadas para ceremonias que marcaban los solsticios. Nuevas investigaciones han considerado que fue utilizado como curaciones ancestrales debido a las propiedades mágicas atribuidas de las piedras azules. Las excavaciones de la zona revelaron restos esqueléticos que mostraban signos de deformidades óseas, lo que apoya esta idea. Seguirá habiendo investigaciones que no llegarán al escenario verdadero. Mientras tanto, este monumento perdurará por muchos años y seguirá cautivando al mundo. Número 11. Superhenge. Este enorme monumento de piedra fue descubierto en 2015. Se encuentra en Dorrington Walls, un asentamiento neolítico que consta de una serie de monolitos de piedra. Algunos miden casi 5 metros de alto, llamando la atención de los arqueólogos. Se cree que fue parte de un complejo ceremonial construido hace unos 4.500 años en el periodo neolítico. El propósito de estas piedras sigue siendo un misterio. Creen que pudo haber cumplido una función ceremonial o ritualista, ya que los monolitos están en forma vertical, posiblemente a las acciones humanas deliberadas. Lo que las hace más intrigantes es que están cerca del río. Avon está rodeado de características naturales como manantiales y valles. Aparece que el monumento puede haber sido colocado cuidadosamente para aprovechar el paisaje, pero algunos investigadores especulan que se podría haber formado de arena como espacio de reunión vinculadas con el movimiento del Sol y la Luna. Número 10. Napta Playa en Egipto. Ubicado en el desierto del sur de Egipto, a unas 175 millas del suroeste de Asuán, es un antiguo círculo de piedras que posee un significado notable, ya que tiene más de 7.500 años de antigüedad. Se cree que es uno de los observatorios astronómicos más antiguos y conocidos del mundo, siendo el hogar del pueblo nubio, formado por docenas de piedras verticales, esparcidas por el desierto, piedras colocadas estratégicamente para alinearse con eventos celestiales, con una comprensión sofisticada de las estrellas y sus movimientos. Hoy en día las piedras principales se conservan en un museo de Asuán para protegerse del vandalismo. Aunque el sitio original sigue siendo una maravilla de la ingeniería prehispánica, una de las características más notables es un círculo central de piedra rodeado por 29 piedras verticales. Se cree que el círculo fue un calendario primitivo para ubicar eventos celestiales, importantes y usados como alineación con las estrellas, o bien para marcar ciclos agrícolas. Las excavaciones han revelado una tumba central con el esqueleto completo de una vaca, lo que proporciona información sobre la vida pastoral de los antiguos habitantes, creyendo que el lugar fue utilizado por personas que dependían de las lluvias estacionales que sustentaban el pastoreo y el ganado. Número 9.
Grandes pirámides de Giza. Ubicadas en las afueras del Cairo, en Egipto, son estructuras emblemáticas e impresionantes jamás creadas. Construidas hace casi 5.000 años, sirvieron como tumbas monumentales para los faraones de Egipto, siendo la Gran Pirámide de Keops una de las más grandes y famosas. Esta pirámide originalmente medía 146 metros de altura, compuesta por 2 millones de bloques de piedra caliza que pesan varias toneladas. Esta estructura es la más alta construida por el hombre. Durante más de 3.800 años se han mostrado increíbles habilidades de ingeniería y el conocimiento avanzado de los antiguos egipcios. Si bien los arqueólogos han descubierto mucho sobre las pirámides, todavía hay mucho misterio en torno a su construcción. La precisión con la que se construyeron estas pirámides son de una alineación perfecta con los puntos cardinales de una brújula, desconcertando a los investigadores. Incluso después de siglos de estudio, los expertos siguen sin estar seguros de los métodos utilizados para transportar y colocar los enormes bloques de piedra. Algunas teorías sugieren que se emplearon rampas, palancas y grúas, pero aún se desconocen las verdaderas técnicas. Continuamente se realizan nuevos descubrimientos en el sitio, descubriendo túneles y pozos ocultos dentro de las pirámides. Estos hallazgos arrojan respuestas de cómo y por qué se construyeron. Se cree que fueron diseñadas para ayudar a los faraones en su viaje al más allá, con la alineación de cuerpos celestes, particularmente las estrellas del cinturón de Orión. A pesar de todos los avances, aún quedan muchas preguntas y el sitio continúa cautivando intriga, tanto arqueólogos como visitantes. Número 8. Göbekli Tepe. Un antiguo sitio arqueológico en el sureste de Turquía ha transformado por completo la comprensión de los orígenes de la civilización humana, descubierto en 1994, y es considerado el lugar de culto más antiguo conocido del mundo. Data alrededor del año 10.000 a.C. Consiste en múltiples anillos de enormes pilares de piedra, los cuales alcanzan hasta 5 metros de alto y pesan varias toneladas, intrincadamente tallados con representaciones de animales, leones, serpientes y pájaros. Sirvió como centro para fines religiosos y ceremonias, pero lo que hace que sea tan innovador es que fue construido por cazadores seminómada que no tenían conocimientos de agricultura ni de vida sedentaria, algo que se creía necesario para construir tan complejo. Esta revelación ha destruido teorías tradicionales sobre la evolución humana, ya que se creía que la gente se establecía en ciudades permanentes y desarrollaban la agricultura, luego construyen los templos. Pero solo fue una suposición. Se cree que Göbekli no fue el resultado de una vida sedentaria, sino más bien el catalizador que impulsó a la gente a establecerse en un lugar, lo que sugiere que los primeros humanos tenían una comprensión sofisticada de arquitectura y simbolismo mucho antes del advenimiento de la agricultura. Conectaba a las primeras sociedades humanas con las deidades y su construcción plantea preguntas sobre la relación entre la religión y el auge de la agricultura. Número 7. Pumapunku, Bolivia. Una maravilla arqueológica en el oeste de Bolivia, cautivando a arqueólogos e historiadores por su inigualable mampostería, ha suscitado debates en torno a sus creadores y de las estructuras de piedra, pero sobre todo por la tecnología que pudo haber estado involucrada. El sitio, que significa puerta de puma en el idioma local, consta de bloques de arenisca roja y andesita intrincadamente cortada, con un peso de hasta 800 toneladas. La precisión de los cortes son tan notables que se cree que incluso los canteros modernos tendrían dificultades para replicarlos. Estos bloques encajan entre sí, con tal precisión que no se ven juntas, lo que sugiere técnicas de construcción avanzadas. Para la ingeniería, algunas de las piedras fueron transportadas desde canteras a casi 10 millas de distancia. La datación ha sido una controversia, ya que un investigador propuso una fecha antigua que remonta a 13.000 años antes de Cristo, desafiando las cronologías históricas convencionales, aunque la datación por carbono proporciona un rango de fechas más aceptado entre 400 y 600 después de Cristo. Escépticos argumentan que los resultados son defectuosos, lo que deja un sitio de incertidumbre. Por otra parte, se cree que el propósito del lugar era un observatorio astronómico,
un centro ceremonial y la alineación con eventos celestiales. También conocida por su destreza agrícola y comercial y el conocimiento que poseían sus constructores, a pesar de los siglos, los misterios siguen sin resolver, atrayendo a académicos y visitantes de todo el mundo, en busca de respuestas, lo que garantiza que seguirá inspirando asombro para las generaciones venideras. Número 6. El Templo Kailasa. Ubicada en las cuevas de Ellora, en Maharashtra, India, es una impresionante maravilla arquitectónica que ha desconcertado a historiadores arqueólogos durante siglos. Construida durante el siglo VIII, bajo el reinado de la dinastía Rashtrakuta, su estructura arquitectónica es una de las mejores excavada en roca, lo que hace que el templo sea único en su excavación vertical, dejando a los expertos desconcertados de cómo fue creado un monumento tan masivo e intrincado. Tiene más de 30 metros de alto y se extiende por más de 90 de largo, convirtiéndolo en una de las estructuras excavadas en roca más grandes del mundo, tallada enteramente en un solo bloque de roca, en lugar de construirse en secciones, lo que plantea interrogantes sobre los métodos utilizados para construirlos. Algunas teorías sugieren el uso de martillos y cinceles, mientras que otras proponen el uso de técnicas avanzadas como la erosión térmica o hídrica. A pesar de estas teorías, no ha surgido evidencia concreta que explique cómo los antiguos constructores lograron tal precisión. Otro misterio reside en la fuente de financiación. Para un proyecto tan colosal, la construcción del templo habría requerido inmensos recursos, pero no hay registro histórico de riqueza significativa en la zona. Durante ese tiempo, muchos creen que el proyecto fue financiado por un reino poderoso o un individuo rico, aunque la verdadera fuente sigue siendo desconocida, por lo que continúa asombrando a visitantes con su grandeza. Número 5. Derinkuyu, la ciudad subterránea. En 1963, un hombre turco descubrió accidentalmente la entrada a Derinkuyu, una ciudad subterránea en la región de Capadocia, Turquía. Este vasto con complejo subterráneo construido entre los siglos 7 y 8 a.C., excavado en la blanda roca volcánica que podía albergar hasta 20.000 personas, aunque existen otras ciudades subterráneas en la región, esta destaca por su tamaño y sofisticación. Cuenta con 18 niveles con vivienda, cocinas almacenes, capillas e incluso prensas de vino y puertas de piedra, sellaban cada nivel ofreciendo protección contra los invasores. El trazado de la ciudad fue diseñado para ser defendible, permitiendo a sus habitantes sobrevivir aislados durante periodos prolongados. Uno de sus misterios es el sistema de ventilación, que incluía un pozo de 55 metros de profundidad, que proporcionaba aire fresco y agua, la precisión con la que fue tallada la ciudad. Plantea preguntas sobre las herramientas y técnicas utilizadas por sus constructores. La religión jugó un papel clave en la ciudad, con una iglesia y una escuela religiosa en el nivel más bajo. Aunque se cree que los frigios comenzaron a excavar las cuevas, la ciudad se expandió durante el periodo romano, probablemente sirviendo como refugio para los primeros cristianos que huyen de la persecución. Este lugar continúa cautivando a exploradores modernos por su sistema de ventilación y sus puertas de piedra, rodantes, misterio que sigue sin resolverse, dejando secretos que se esconden bajo la superficie. Número 4. Las cuevas de Longyu. Un complejo de 24 cavernas artificiales, excavadas en geología de arenisca en la colina, Fenghuang, es uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos del siglo XXI. Descubiertas accidentalmente en 1992, cuando agricultores locales drenaron varios estanques, las 5 grandes cavernas y las 19 más pequeñas dejaron a historiadores y arqueólogos desconcertados. Al principio muchos asumieron que estas cuevas eran un fenómeno natural debido a su diseño único. Sin embargo, más investigaciones evidencian que estas cuevas eran artificiales. Cada caverna tiene solo un portal conectado a un pozo vertical con una escalera tallada que permite la entrada de lluvia y corriente superficial, mientras que un sistema de canales de drenaje y trampas de agua fue tallado inteligentemente en el piso de la caverna para administrar la entrada de agua. La alineación de las cuevas al sur y sureste maximiza la exposición a la luz solar,
ayudando a reducir la tensión en los techos. La precisión para tallar estas cavernas, capa por capa, con cinceles cortos, descubiertos en el sitio, siguen siendo alucinantes. Lo que sigue siendo alucinante es la evidencia histórica concreta para explicar su propósito. Aunque se encontraron vasijas de arcilla vidriadas de la dinastía occidental, sugiere que las cuevas podrían dotar de hace unos 2000 años. Y aunque no existe documentación definitiva, abundan teorías que van desde canteras mausoleos, viviendas taoístas, almacenamiento subterráneo, hasta sitios ceremoniales, pero sin pruebas más sustanciales. Número 3. Teotihuacán, México. Ubicada a 48 kilómetros al norte-noreste de la Ciudad de México, es una antigua ciudad mesoamericana que se convirtió en uno de los centros urbanos más poderosos de la región en el año 400 después de Cristo, designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Estaba abandonada cuando los aztecas la descubrieron en el año 1400, llamándola Teotihuacán, que significa el lugar donde se crearon los dioses. A pesar de su grandeza, los orígenes de la cultura y el colapso de Teotihuacán permanecen envueltos en misterio, lo que convierte en uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo. La ciudad cubre aproximadamente 12 kilómetros cuadrados y está diseñada en forma de cuadrícula, presentando alrededor de 2000 complejos de apartamentos, piramidales, plazas y templos. La Calzada de los Muertos, un camino de más de 2 kilómetros que se alinea con el pico sagrado de Cerro Gordo, conecta estructuras clave como la Pirámide de la Luna, la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada. La Pirámide del Sol es la más grande de Teotihuacán, con una altura de 55 metros, mientras que la Pirámide de la Luna mide 42 metros y está orientada hacia el sur, marcando el extremo norte de la avenida. El misterio que rodea. Teotihuacán comienza con sus constructores desconocidos. Las teorías van desde los toltecas hasta los totonacas, pero no hay evidencia definitiva que confirme ninguna, lo que aumenta el enigma de los creadores de la ciudad, ya que no dejaron registros escritos, ni indicaciones claras de su lengua, religión o estructura social. El propósito de muchas de sus estructuras sigue siendo especulativo. Los sacrificios rituales, incluida las ofrendas humanas, eran prácticas comunes, pero no está claro. ¿Por qué estos rituales eran tan integrales para la sociedad de Teotihuacán? Las teorías sugieren conflictos internos, invasiones, incluso factores ambientales. Hacia 1750 después de Cristo, Teotihuacán fue abandonada y sus secretos continúan eludiendo a los investigadores. Número 2. Sigirilla. Hablando de rocas impresionantes, una majestuosa fortaleza rocosa que se alza sobre el frondoso bosque del centro de Sri Lanka y que data del siglo V después de Cristo. Sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. A medida que lo conoces, te sorprende cada vez más. Este increíble sitio tiene una gran entrada enmarcada en el monumental Paso de los Leones. Estos pasadizos hábilmente tallados en la pared de roca te llevan a un mundo de maravillas antiguas que alguna vez se perdieron en la profundidad del bosque. Sigirilla permaneció como un secreto conocido solo por los aldeanos locales. Fue a través de la sabiduría preservada en los textos budistas que los forasteros comenzaron su búsqueda para desenterrar este tesoro escondido en el siglo XIX. Los historiadores británicos descubrieron los asombrosos edificios y los frescos exquisitos adornos de sus paredes. Designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1960, Sigirilla es una visión de un mundo perdido. Desde el momento en que pones un pie en sus antiguos terrenos, serás transportado en el tiempo maravillado con los detalles rocosos y las hermosas estructurales que han existido con el paso de los siglos. Número 1. Gran Zimbabue. Un lugar hacia el norte de la jungla de Guatemala, donde se encuentra ahora el mirador extraordinario en el sitio arqueológico maya, que se alza sobre su follaje danzante, encontrado en una pirámide circular llamada La Danta, que alcanza una altura impresionante de los 7 metros de altura. Esta estructura tiene la distinción de ser la pirámide más grande jamás construida en el mundo maya.
El mirador muestra el avanzado proceso de ingeniería y arquitectura de la antigua civilización maya. El sitio abarca una vasta extensión de ruinas, que incluyen plataformas ceremoniales, calzadas y otras maravillas arquitectónicas que brindan información sobre la sofisticada planificación urbana y las prácticas culturales del pueblo maya. Las excavaciones e investigaciones del Mirador han descubierto fascinantes artefactos y fragmentos de una próspera ciudad antigua. La compleja sociedad que habitó esta jungla se esconde tras los rastros de las ricas expresiones artísticas, creencias religiosas, decoraciones de estuco, cerámica finamente elaborada y las intrincadas inscripciones jeroglíficas que brindaron una visión invaluable de las vidas y costumbres de los mayas. Explorar el mirador es un viaje en el tiempo que nos transporta a una época antigua donde bullía de actividad. Mientras navegamos por las ruinas en expansión, no podemos dejar de maravillarnos de la grandiosa fortaleza de la Danta, el ingenio y la ambición de los arquitectos en esta gran región maya. Al visitar el mirador, todos podemos conectarnos con el legado de la civilización maya y ganar la apreciación de los logros culturales que nos recuerdan la importancia de preservar y estudiar nuestra historia humana. Gracias por el video. Suscríbete y nos vemos en el próximo.